Están turnando hasta para ir a comer. Váyase a comer, compañero, ándele, empaquen, hagan turnos. Yo aquí me quedo en su lugar sin ningún problema, ¿eh? Y que aparte de todo tiene un programa con nosotros que se llama Sin Comentario, un comentario pensado. ¿Cómo va la semana, Víctor? ¿Cómo estás? Pues perfectamente, y bueno, pues como verán, el público sudamericano es muy dado a seguir Oye, nos escribieron de Argentina, nos escriben, pero que aparte, por qué hacen menos a los peritos argentinos. precisamente el día jueves pasado tuvimos una entrevista con los directores de la revista Scopei, que es una revista internacional de ciencias forenses, ¿Sí? y una de las primer pregunta que le hicimos a Diego Álvarez y a Carlos Bizarrey, tiene un apellido raro. Yo le decía, ¿por qué tomar en cuenta a los peritos argentinos y por qué México los descalifica? Y si es verdad que ellos son tan buenos, ¿por qué eran tan buenos? Entonces me decía que esto tiene que ver mucho con lo que pasó el 24 de marzo de 1976 con la dictadura militar, con Videla, que desaparecieron más de 40,000 personas. Entonces, esta dictadura fue tan cruel que ellos empezaron a investigar y a especializarse sobre todo en antropología forense. Por eso es que los argentinos van a la cabeza a nivel mundial para poder encontrar a personas desaparecidas. Refinaron las técnicas de antropología y otras ciencias también de las ciencias forenses. Es por eso que México recurrió a ellos. Esa era una pregunta que yo me hacía, que bueno, habiendo otros países, ¿por qué Argentina? Ese fue el argumento que nos dijeron el jueves pasado. ¿Y de veras por qué Argentina? Por eso que le digo yo, como hubo 40,000 desaparecidos con la dictadura militar, se dedicaron ellos a buscar a todos estos desaparecidos y que fueron enterrados, muchos de ellos clandestinamente, y ya en base a sus peritajes. No sé si recuerda que hace poco una de las madres de la Plaza de Mayo se reencontró con uno de sus nietos. Entonces es importante la contribución que están haciendo, y hoy inclusive le volvemos a pedir que pudiéramos tener un enlace hasta Argentina nuevamente, porque vamos a ver lo que está pasando con el fiscal Nisman. Este fiscal que empezó a investigar sobre algunas cuestiones del gobierno argentino, y que bueno, parece que tuvo una muerte que se llama sospechosa, como ya lo hemos tratado en otros programas, que así se les denomina criminológicamente a las muertes que se quieren aparentar o pasar como suicidios. Entonces, es muy importante lo que está pasando también en nuestro país, que ya veíamos también en programas pasados, que día a día están desapareciendo muchos mexicanos y se están encontrando día a día muchas fosas clandestinas. Pero esto tiene también que ver con lo que ya viene para marzo. El 17 de marzo, al parecer, empieza el nuevo sistema de justicia penal adversarial, pero tenemos un gran problema. Hace unos días, en el primer Congreso de Investigación y Perfilación Criminal en el auditorio Roberto Mendiola Horta, vino el doctor Bren Turbey, en el que nos decía que estos policías que nosotros vemos en series como Huesos, CSI, Mentes Criminales y demás, son puros policías de película, puros policías de fantasía. Y vimos que no tienen la preparación adecuada, capacitación para poder someter o repeler a un infractor. Tan es así que las noticias que nosotros pudimos percatarnos del video que corrió en las redes de este michoacano que es acribillado en los Estados Unidos. Yo no entendí por qué, como dicen allí, el uso de la fuerza letal. A ver, si nos ayudas, Víctor, a definir qué fue lo que pasó, cronológicamente, qué es lo que pasa para que este michoacano muriera a manos de policías, pero a balazos. ¿Qué pasó? No tiene que ver en realidad con lo que está pasando con este michoacano, tiene que ver en realidad con la capacitación que tienen los policías en los Estados Unidos. En la televisión nos presentan a policías corpulentos, musculosos, ágiles, con una capacidad impresionante de investigación y con métodos científicos que solamente existen en la televisión, como hologramas corporales, donde ponen unos huesos y de inmediato empieza a aparecer la imagen. Eso es meramente ficción, no existe. Y verdaderamente los policías en Estados Unidos tienen la misma falta de capacitación que tienen los mexicanos. Y así lo dijo el doctor Bren
Ed Turbey, que él es un especialista criminólogo, en el que denunció que esta falta de no poder contener a una persona que está desarmada y tuvieron que dispararle, evidenció la carencia que tienen los mismos Estados Unidos en la capacitación de su personal. Esto llama mucho la atención porque recordemos que aquí en Michoacán desaparecieron a varios policías, los despidieron. Para poder capacitar ahora a los policías para el nuevo sistema de justicia penal adversarial, con un policía que no fije el lugar de los hechos, que no acordone, que no se haga lo que se llama la cadena de custodia, el proceso se puede ir para atrás. Nosotros nos hemos preguntado, de repente observo en las redes sociales, concretamente en Facebook, que hay videograbaciones donde policías están sometiendo a algunas personas que desconocemos el por qué lo hacen. Pero el jueves pasado hablábamos con usted de muchas personas que ejercen el periodismo o muchos que se sienten periodistas, y ahora todos los que tenemos un teléfono celular vemos una acción, un acontecimiento violento e inmediatamente empezamos a tomar a los policías, placas y demás, pero no sabemos nosotros en realidad por qué esa persona le están deteniendo. Inmediatamente hay algunos delincuentes cuando se les detiene son plañideros. ¿Qué es un plañidero? Es un delincuente. Chillón. Exacto. Usted lo detiene, acaban de asesinar a alguien, cuando lo detiene, él empieza a llorar, por favor, yo no hice nada, mire que eso, para inspirar lástima en los demás. Yo no hice nada, yo no sabía, me obligaron. Sí, y entonces la gente se empieza a arrimar y suéltenlo, que esto y que el otro, y muchas veces se han soltado a verdaderos delincuentes, no se les ha procesado porque la gente empieza a querer alinchar a la gente que se encarga de la impartición o procuración de justicia, ya sea la policía ministerial o los primeros que llegan al lugar de los hechos, que son los policías. Entonces, mientras no tengamos también una sociedad educada que permitamos a las policías hacer su trabajo, no vamos a avanzar. Hay varias sanciones que se están dando a policías. Por ejemplo, yo vi un video donde localizo perfectamente uno de los policías que tiene una preparación en criminología. Por lo mientras, este video ya le está creando una imagen de una persona que nada más está de rijosa de tener una persona. Seamos más prudentes, no nada más subamos imágenes y empezar a acusar a policías. No los estoy disculpando, pero la policía desgraciadamente son los únicos que tienen el derecho de ejercer la fuerza. Entonces, sí tenemos que capacitarlos para que de alguna manera pues se puedan detener. No sé si ha observado también de que hay personas que no llevan la licencia o que cometieron un delito, cuando les detiene la policía, son recibidos a balazos, los matan, o a veces el delincuente lo supera en físico, lo supera en armas. Y si este policía no tiene la capacitación en artes marciales, en uso de armas, pues lleva la desventaja. Entonces, hay veces que para usted detener un delincuente no basta con que participe un solo agente. Se necesita de 3, 4. ¿Por qué? Porque una persona, cuando está en un estado elevado de excitación, triplica o quintuplica su fuerza. Esto lo podemos ver como una madre que de repente observa que su hijo es atropellado por un tráiler. La madre corre, levanta el tráiler y saca al hijo de las ruedas del tráiler. O sea, esta presión, este impacto que tiene la madre al ver al hijo que es atropellado, genera en el sujeto que no piense en el peso que está ahí, lo elimina. Entonces, ¿cómo es posible que se piense que a veces un delincuente se le va a detener con una persona? Digo, aquí hubo un exceso, falta de capacitación, y evidentemente nuestro gobierno se tiene que manifestar, pero es muy fácil estar acusando de lo que pasa en otros países y no estar viendo lo que pasa en nuestro país. Se tiene que dar, vuelvo a insistir, una capacitación, sueldos decorosos. En Oaxaca y otros estados los policías se han sumado inclusive ya a las marchas de algunos sindicatos para que sean también protegidos en sus derechos. No tienen seguros de vida, no tienen condiciones, sus sueldos de ellos no rebasan muchos los 4,000 pesos. ¿A qué les obligan? A que entren en círculos de corrupción, porque muchos de los jefes que están en estos cuerpos les exigen el llamado entre. Las personas que no participen en este entre son castigados. Yo tuve una entrevista con un policía
que me decía de la Ciudad de México que cuando no quería dar el entre lo mandaban a cruceros, pues ahora sí, de sol a sol, nada de que se podía mover de ahí o cuidar embajadas, para que usted pudiera tener algún tipo de descanso o que tuviera otro acceso, tenía que participar con el entre que se da. Entonces, hasta aquí yo creo hay bastantes cosas que podemos hacer para procurar e impartir la justicia. Tenemos también que pensar que la capacitación que tienen los abogados muchas veces vista de la preparación, porque falta mucha lectura. Hay, dentro del mismo gremio de abogados, hay abogados. Por ejemplo, yo tuve un abogado, que no voy a decir su nombre, pero por falta de ética que le retienen sus documentos, o si llevan un proceso se venden a la otra parte para que usted pierda sus procesos. Entonces hay mucho que hacer con lo que respecta a la procuración e impartición de justicia. Creo que es tiempo, con este video que vimos, que un país que se presume que tiene a los mejores policías no están capacitados. ¿Qué nos esperamos en México? Caramba. Gracias, Víctor. En la tarde, ¿qué tal? Pues tenemos, le digo, a estos participantes, los directores de la Revista Internacional de Ciencias Forenses, que van a hablar sobre el supuesto suicidio de Nisma. Y bueno, también vamos a hablar del príncipe Maquiavelo, política y suicidio. 5 de la tarde aquí en Radio Tele. 5 de la tarde. Muchas gracias, Víctor. Gracias, un abrazo, sí. Muchas gracias. A la gente, Víctor, lo sigue mucha gente en Sudamérica. Bueno, pues para ellos es un saludo muy afectuoso. Soy Rafael Cortés, esto fue Voz de Ciudad. Muchas gracias. Hasta mañana en punto de las 9. Ya, caramba, ya estamos toda la mañana aquí. 9 de la mañana.